El vaso de cristal golpeó la mesa de mármol con más fuerza de la prevista. Robert Sullivan ni siquiera levantó la vista cuando el camarero se acercó a otro rostro entre la multitud que no podía resolver su problema. $12 millones acababan de escapársele porque no había podido superar la barrera cultural, y su frustración necesitaba un blanco. Le daré $100,000 si me atiende en japonés, dijo. Las palabras, rebosantes de sarcasmo, no se molestó en disimularlo. El silencio que siguió hizo que finalmente levantara la vista. El hombre que estaba allí, con su uniforme desgastado, las manos callosas y el anillo de bodas brillando bajo la tenue luz, sonrió. En voz baja antes de responder en un impecable dialecto de Kioto. Casi Kumari Masita. Parece que ha tenido una velada difícil, señor. A Sullivan se le cortó la respiración. Esos 9 idiomas que hablaba este hombre no eran solo habilidades aprendidas en las aulas. Eran cartas de amor escritas con dolor, promesas cumplidas a alguien que ya no estaba para escucharlas. El Riverside Grill siempre había sido el refugio de Robert Sullivan cuando los negocios fracasaban. Sus suelos de mármol pulido y sus lámparas de araña de cristal representaban todo lo que había construido a lo largo de 20 años de éxito, medido en metros cuadrados y beneficios trimestrales. Esta noche, el restaurante se sentía diferente. La comodidad habitual de los reservados de cuero y el jazz ambiental no podían penetrar la coraza de su frustración. Ni siquiera él. Consuelo familiar de un whisky de $200 podía borrar el amargo sabor del fracaso. Sullivan había llegado a este momento tras décadas de riesgos calculados y decisiones implacables. Empezó de cero, un estudio en Queens, un título en administración de empresas de una universidad estatal y la firme convicción de que merecía más. A los 30, había vendido su primera empresa por una suma millonaria. A los 35, gestionaba una cartera que hacía que sus antiguos compañeros de clase susurraran su nombre con una mezcla de admiración y envidia. A los 40, Robert Sullivan se había convertido en el tipo de hombre que vestía trajes italianos a medida como si fueran una armadura y trataba cada interacción como una negociación para ganar. Había entrado en esa sala de conferencias hacía 3 horas con proyecciones que harían salivar a cualquier inversor. Las cifras no mentían. Tanaka Corporation debería haber firmado en el acto. Sullivan había pasado semanas preparándose, simulando escenarios con su equipo, anticipando cualquier posible objeción. La presentación había sido impecable. Diapositivas elegantes, datos convincentes. Una visión tan clara que prácticamente se vendía sola. Pero algo había fallado. Hiroshi Tanaka se había vuelto cada vez más distante a medida que avanzaba la presentación. El intérprete había traducido cada palabra correctamente. Sullivan estaba seguro de ello. Pero algo esencial se había perdido. La cortesía formal se había mantenido, pero la calidez se había desvanecido de los ojos de Tanaka. Sullivan lo había visto suceder en tiempo real, como ver desplomarse los precios de las acciones, impotente para detener la caída. Para cuando alcanzaron las proyecciones de ingresos, Sullivan sintió que el trato se le escapaba como arena entre los dedos. La reunión terminó con la promesa de los ejecutivos japoneses de considerar la propuesta con detenimiento, un eufemismo para un cortés no disfrazado de diplomacia. Tanaka se inclinó con perfecta cortesía, con el rostro impenetrable, y salió con todo su equipo siguiéndolo en un silencio sincronizado. Sullivan permaneció allí, en la sala de conferencias, rodeado de sillones de cuero que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría, mirando fijamente su presentación en la pantalla. Cada dato era correcto. Cada proyección era conservadora. Cada suposición estaba respaldada por estudios de mercado, y aún así había fracasado por completo. El fracaso dolió de forma distinta a sus reveses habituales. Sullivan estaba acostumbrado a la competencia, a que le ganaran en las pujas o en las maniobras. Esas derrotas le herían el orgullo,
pero tenían sentido dentro de las reglas del juego. Comprendió que esto era algo completamente diferente. Había perdido no porque sus ideas no fueran lo suficientemente buenas, sino porque no pudo conectar, no pudo hacerles ver lo que él veía. No pudo superar una brecha que ni siquiera sabía que existía hasta que se tragó su negocio por completo. Ahora estaba sentado en su mesa del Riverside Grill, aflojándose la corbata de seda con un gesto más violento de lo necesario. Tenía 42 años y nunca se había sentido más inadecuado. Había sobrevivido a la crisis de 2008, cuando las grandes empresas se derrumbaron a su alrededor, como castillos de arena con la marea alta. Había superado a competidores con el doble de sus recursos y el triple de contactos. Había construido un imperio sobre la base de ser más inteligente, más rápido y más despiadado que todos los demás en la sala. Pero esa noche, el idioma y la cultura lo habían derrotado más por completo que cualquier recesión del mercado. Y lo peor de todo, ni siquiera entendía cómo había sucedido. El fracaso era invisible, indetectable, como luchar contra la niebla. Sullivan dio un largo trago, disfrutando del calor que lo envolvía. El restaurante bullía con las conversaciones tranquilas de personas de su mismo mundo. Ejecutivos tecnológicos, capitalistas de riesgo, familias adineradas de abolengo y nuevos restaurantes. Todos allí hablaban el mismo idioma del éxito, vestían el mismo uniforme de elegancia informal y costosa. Repitió los mismos rituales de dominación, disfrazados de relaciones sociales. Nunca se había sentido tan solo. El camarero apareció junto a su mesa con la silenciosa eficiencia de quien había aprendido a leer el ambiente. Su placa decía Michael Carter, y a pesar de la hora, su postura seguía erguida, profesional. Pero sus ojos reflejaban algo más profundo que el cansancio, una fatiga que no provenía de largas jornadas, sino de cargar con un peso invisible para los demás. Sullivan apenas lo miró. En su mundo, los empleados de servicio eran parte del paisaje, tan intercambiables como las sillas en las que se sentaban y los platos que servían. Nunca había sido cruel con ellos a propósito, pero tampoco los había visto realmente. Eran funciones, no personas. Mecanismos en la maquinaria de su comodidad. Buenas noches, señor. ¿Le apetece algo de beber? El uniforme que llevaba Michael estaba impecablemente planchado, pero la tela mostraba el paso del tiempo de una forma que denotaba muchos lavados, muchos turnos, muchos años de servicio. Sus manos tenían callos que nada tenían que ver con llevar bandejas. Eran las manos de alguien que había trabajado con herramientas, con tierra, con ese tipo de trabajo manual que deja marcas permanentes. Sullivan hizo un gesto de desdén hacia el menú sin siquiera mirarlo, ni a Michael. Da igual. Tráeme el whisky más caro. Hizo una pausa y añadió con humor amargo. A menos que hables japonés, te daré $100,000 para que me atiendas en japonés esta noche. Las palabras le salieron más cortantes de lo que pretendía, pero ya no le importaba. Se suponía que era una broma, una forma de burlarse de su propia ineptitud mientras recuperaba un poco de poder. Verás, podía reírse de sí mismo. Podía admitir la derrota. Mientras él fuera quien contara la historia, seguía teniendo el control. Michael no se inmutó ante la grosería. En cambio, algo cruzó fugazmente su rostro, reconocimiento, o tal vez memoria. Su expresión cambió de una forma que Sullivan recordaría más tarde como el momento en que todo cambió, aunque no lo reconoció en ese momento. Cuando Michael habló, las palabras fluyeron como agua sobre piedras de río, cada sílaba nítida y perfectamente formada en japonés. Toga ataúd une. El mundo pareció inclinarse ligeramente sobre su eje. La cabeza de Sullivan se levantó tan rápido que su cuello crujió audiblemente. El japonés no solo era correcto, era impecable. No la perfección de un libro de texto, sino la fluidez natural que solo se obtiene al vivir el idioma, al respirarlo hasta que se convierte en algo instintivo. Michael había dicho que entendía,
que traería la carta de bebidas y había observado con genuina empatía que Sullivan parecía estar teniendo una noche difícil. Durante un largo rato, Sullivan solo pudo mirar fijamente. Su cerebro luchaba por reconciliar lo que acababa de oír con el hombre que estaba frente a él. El uniforme desgastado, las manos callosas, la placa con el nombre Michael Carter en letras inglesas sencillas. Esto no tenía sentido. Gente como esta no hablaba japonés a la perfección. De hecho, Sullivan acababa de perder un trato de $12 millones precisamente porque no encontraba a nadie que hablara japonés lo suficientemente bien. Como para superar las barreras culturales. ¿Dónde aprendiste a hablar así? La voz de Sullivan había perdido su tono cortante, reemplazado por una genuina sorpresa que rayaba en la incredulidad. La pregunta sonó, casi acusatoria, como si Michael hubiera hecho trampa de alguna manera al poseer habilidades que no coincidían con las suposiciones de Sullivan. Michael sonrió y la expresión transformó todo su rostro. No era la sonrisa profesional de la formación en el sector servicios, Sullivan había visto suficientes como para reconocer la diferencia, sino algo real, doloroso y profundamente humano. Viví en Kioto durante 11 meses, dijo simplemente, volviendo al inglés. Su voz tenía la cautelosa neutralidad de alguien acostumbrado a contar una historia que dolía. Mi esposa siempre quiso ver los cerezos en flor en el parque Maruyama. El pasado flotaba en el aire entre ellos como humo, cargado de un significado que Sullivan casi no quería comprender. Se oyó preguntar Sullivan, olvidando momentáneamente el desastre de su negocio. Algo en la expresión de Michael le hizo darse cuenta de repente de que había tropezado con un tema mucho más importante que un simple negocio perdido. Falleció hace 3 años. La voz de Michael se mantuvo firme, incluso cuando sus manos se tensaron casi imperceptiblemente sobre su libreta de pedidos. Cáncer. En etapa 3. Sabíamos que le quedaban quizás 3 o 4 años cuando se lo diagnosticaron. Hizo una pausa y en esa pausa Sullivan escuchó universos enteros de dolor comprimidos. En silencio. Así que hicimos una promesa. Ella siempre había soñado con viajar. Conocer el mundo más allá de nuestro pequeño pueblo de Ohio. Y yo siempre se había dado bien con los idiomas. Los aprendía fácilmente de niño. Sullivan se encontró inclinándose hacia adelante. Sus propios problemas de repente le parecieron muy pequeños y lejanos, como mirar su vida a través del extremo equivocado de un telescopio. Así que simplemente te fuiste. Michael echó un vistazo al restaurante y pareció tomar una decisión. Sacó una silla, algo que técnicamente iba en contra de las normas. Sullivan descubriría más tarde, pero por alguna razón a ninguno de los dos les importó en ese momento. Simplemente se fue. Renuncié a mi trabajo en la agencia de viajes. Vendí todo lo que teníamos excepto lo que cabía en 2 mochilas. Su risa era suave, teñida de esa nostalgia que surge al recordar a una persona más que a un tiempo. Jennifer pensó que estaba loco al principio. Teníamos una casa, trabajos estables, una vida que parecía tener sentido en teoría. Pero el sentido común importa poco cuando la persona que amas tiene fecha de caducidad. La historia fluyó en la silenciosa cabina, y Sullivan se encontró escuchando con una intensidad que solía reservar para los informes financieros y los análisis de mercado. Michael habló de aprender japonés primero porque ese era el destino número 1 de Jennifer. Había empezado con aplicaciones y cursos en línea cuando aún estaban en Ohio, estudiando a medianoche mientras Jennifer dormía intranquila a su lado, su cuerpo librando una guerra contra sí mismo que la medicina solo podía ralentizar, nunca detener. El aprendizaje había sido brutal al principio. El japonés no era como el español que había aprendido en el instituto o el francés con el que había incursionado en la universidad. Los 3 sistemas de escritura, por sí solos le habían hecho querer renunciar una docena de veces. Pero cada vez que sentía ganas de rendirse, miraba a Jennifer, durmiendo, con el rostro sereno como nunca lo estaba durante el día, y volvía a sus tablas de conjugación y listas de vocabulario.
para cuando ahorraron lo suficiente para irse, liquidando sus planes de jubilación, vendiendo su modesta casa a una pareja joven que le recordaba dolorosamente a Michael. Quienes habían sido él y Jennifer 5 años antes, podía mantener conversaciones básicas, no con fluidez, pero lo suficiente para pedir comida, preguntar direcciones, disculparse cuando inevitablemente metía la pata con los protocolos culturales que aún no entendía. El verdadero aprendizaje provino de la inmersión. Michael había encontrado trabajo lavando platos en un pequeño restaurante en Sabuya, viviendo en una habitación diminuta encima de la cocina que apenas cabían sus 2 mochilas y un futón. El calor y el verano habían sido sofocantes, y el frío del invierno se había filtrado a través de paredes delgadas como el papel. Pero la familia que regentaba el restaurante los había acogido como quien reconoce algo precioso. Un hombre aprendiendo su idioma por amor a una mujer que se estaba muriendo. Le habían corregido la gramática con paciencia, le habían enseñado no solo palabras, sino también las sutiles gradaciones de cortesía que hacían del japonés una lengua tan centrada en las relaciones como en la comunicación. La abuela, Kikoan, se había interesado especialmente por Jennifer, llevándole su remedio favorito para las náuseas y acompañándola los días en que Michael trabajaba turnos dobles para poder costear sus medicamentos. Pasamos 7 meses en Japón, continuó Michael, con la mirada perdida en el recuerdo. Jennifer quería verlo todo. Los templos de Kioto, los ciervos de N, los macacos japoneses. De Nagano. Cogimos el tren bala a Hiroshima y estuvimos frente al Monumento a la Paz. Y lloró porque el mundo estaba lleno de una belleza terrible y un terror hermoso, y le daba mucha rabia no tener más tiempo para experimentarlo todo. Su voz se quebró un poco, pero luego se estabilizó. En sus malos días, cuando la medicación la hacía sentir demasiado mal para salir de nuestra habitación, yo salía solo al mercado de pescado al amanecer, a los jardines donde los monjes dibujaban figuras que parecían agua congelada, a los santuarios donde la gente escribía deseos en placas de madera, y luego volvía y se lo describía todo, y ella cerraba los ojos y lo imaginaba. A veces eso parecía suficiente. A veces parecía la cosa más cruel del mundo. Que solo pudiera experimentar la vida de segunda mano. Sullivan se dio cuenta de que su whisky seguía intacto. Olvidado. Estaba completamente absorto en esta historia, en este hombre al que había descartado como un simple paisaje apenas 10 minutos antes. Pero 7 meses no eran suficientes, dijo, comprendiendo de algún modo a dónde iba todo esto. No. La sonrisa de Michael era triste y hermosa, y le rompió el corazón a Sullivan de una forma que no podía expresar con palabras. Jennifer tenía otros sueños, así que seguimos adelante. Se habían ido a Italia, a Florencia, Venecia y la costa amalfitana. Michael había aprendido italiano en el tren nocturno de Roma a Florencia, con la cabeza inclinada sobre los libros de idiomas mientras Jennifer dormía apoyada en su hombro, con la respiración agitada de una forma que le daban ganas de gritarle al universo. En Venecia. Se habían perdido irremediablemente en el laberinto de canales, y Jennifer se había reído, de verdad se había reído, por primera vez en semanas, declarando que si se iba a perder, Venecia era un buen lugar para ello. De Italia a Francia, donde el francés que Michael aprendió en el instituto volvió más rápido de lo esperado, gracias a la memoria muscular en su boca y lengua, París había sido todo lo que Jennifer había soñado y nada de lo que esperaba. Se había parado frente a la Mona Lisa y se había sentido decepcionada por lo pequeña que era, y luego pasó 2 horas en un rincón del Louvre llorando ante un cuadro de la Virgen María porque algo en la expresión de la madre le había llegado al alma y le había apretado el pecho. Después fueron a Brasil, a Río, donde Michael aprendió portugués. De una familia anfitriona que había perdido a su hija por leucemia y reconoció en Jennifer algo de su espíritu. Habían visto la puesta de sol desde el Cristo Redentor. Jennifer se envolvía en mantas a pesar del calor porque el cáncer le estaba robando la capacidad de regular su propia temperatura. Y había dicho que se sentía como si algo más grande que el dolor la sostuviera.
Alemania, donde el oído natural de Michael para los idiomas le ayudó a desenvolverse entre las consonantes ásperas y las palabras compuestas. España, donde la música flamenca había hecho llorar a Jennifer y la guitarra española la había hecho sonreír. China, donde aprender mandarín casi lo había vencido. La complejidad tonal era como intentar escuchar música para la que no tenía oído. Pero había persistido, impulsado por la determinación de Jennifer de ver la Gran Muralla, de estar sobre algo construido para durar siglos y sentir su propia mortalidad en contraste. Marruecos había sido especias y llamadas a la oración y perderse en la Medina de Marrakech. Michael había aprendido suficiente árabe para moverse por los mercados, para regatear por el brazalete de plata que Jennifer quería, para agradecer al tendero que les había ofrecido té de menta y se había negado a cobrarles. Porque con solo mirar a Jennifer lo entendió sin necesidad de palabras. Y finalmente, la India. Michael había aprendido hindi gracias a una mezcla de películas de Bollywood que veía en los trenes, conversaciones con viajeros y la paciente instrucción de un médico en Delhi que les había ayudado a sobrellevar el empeoramiento de los síntomas de Jennifer. El hindi le había parecido hermoso de una forma que lo sorprendió. La escritura, como una obra de arte. Los sonidos, más suaves de lo que esperaba. Llegamos al Taj Mahal 2 años y 11 meses después de salir de Ohio, dijo Michael, con la voz apenas un susurro. Jennifer apenas podía caminar para entonces. El cáncer se había extendido a sus huesos, convirtiendo su esqueleto en una prisión de dolor, pero insistió en verlo al amanecer. Los guardias al principio dijeron, no puede entrar sin caminar. Pero luego la miraron a la cara y lo comprendieron. Los ojos de Michael estaban húmedos, pero su voz permaneció firme. La cargué los últimos 100 metros. No debía de pesar más de 40 kilos. Podía sentir cada hueso de su cuerpo a través de la ropa. Nos sentamos allí juntos mientras el sol salía y transformaba el mármol de blanco a rosa y luego a dorado. Me dijo que era perfecto, que cada instante de los 3 años anteriores había sido perfecto, incluso los momentos difíciles, porque los habíamos vivido juntos. Bajó la mirada a sus manos, al anillo de bodas de oro que aún llevaba, ahora algo suelto, en un dedo, que se había adelgazado por los años de duro trabajo. Murió 2 meses después de que regresáramos a Estados Unidos. Habíamos cumplido todo lo que ella había pedido. Regresamos a Ohio porque quería que Grace, nuestra hija, tuviera estabilidad después de su partida. Murió en una cama de hospital en Cleveland, pero murió feliz. Murió habiendo vivido más en 3 años que la mayoría de la gente en 80. El silencio que siguió se sintió sagrado. Sullivan sintió un nudo en la garganta, los ojos le ardían de lágrimas. No había llorado en años. Su costoso traje de repente le pareció un disfraz. Su negocio perdido, un juego de niños comparado con lo que este hombre había enfrentado y superado. Ahí estaba él, lamentándose por $12 millones y con el ego herido, mientras que este hombre, este camarero al que apenas había mirado, había amado a alguien lo suficiente como para aprender 9 idiomas, llevarla al Taj Mahal al amanecer y mantener viva su memoria usando un anillo de bodas 3 años después de su muerte. Tengo una hija, añadió Michael en voz baja, y algo en su voz pasó del dolor a un amor feroz y protector. Grace, que ahora tiene 7 años, tenía 4 cuando falleció su madre. No recuerda mucho de esos 3 años de viajes, pero tiene los álbumes de fotos que le hice y las historias que le cuento cada noche. Antes de dormir, su expresión se volvió más compleja. Algunas noches pregunta por su madre, y le hablo de la mujer que la amó tanto que ni siquiera la muerte pudo hacerla querer perderse ni un solo momento de su vida. Y otras noches Grace solo quiere oír hablar de los lugares que visitamos, la comida que comimos, los idiomas que aprendí. Ahora está aprendiendo español en la escuela. Y me dijo la semana pasada que cuando sea mayor, quiere viajar como nosotros. No porque alguien se esté muriendo,
sino porque el mundo es hermoso, grande y vale la pena verlo. La sonrisa de Michael era tenue pero sincera. Trabajo en 3 empleos para darle oportunidades. En este restaurante 3 noches a la semana, llevando la contabilidad de un pequeño bufete de abogados durante el día y haciendo turnos de fin de semana. En un vivero. Los idiomas ayudan. A veces hago trabajos de traducción, principalmente de español y francés, y de japonés cuando alguien lo necesita, aunque eso es raro en Ohio. ¿Y los demás?, preguntó Sullivan, con la voz quebrada por la emoción que no sabía cómo manejar. Dijiste 9 idiomas. Japonés, italiano, francés, portugués, alemán, español, mandarín, árabe e hindi. Michael los enumeró rápidamente. Algunos mejor que otros. Mi mandarín es básico y mi árabe se limita, sobre todo a transacciones comerciales y cortesías. Pero Jennifer quería ver lugares donde se hablan estos idiomas y yo quería ayudarla a experimentarlos plenamente, memorizando cada palabra de vocabulario mientras le tomaba de la mano durante la quimioterapia. Era Pi. Dominaba cada regla gramatical en los ratos libres entre las visitas al hospital y los horarios de medicación. Sacó algo del bolsillo, una pequeña fotografía gastada, protegida por una funda de plástico. En ella, una mujer delgada con una sonrisa radiante posaba frente al Taj Mahal al amanecer, con el mármol dorado brillando tras ella, y sus ojos rebosaban de alegría a pesar del evidente desgaste que la enfermedad había causado en su cuerpo. A su lado, un joven Michael la sostenía mientras intentaba mantener la cámara estable, y su expresión era de un amor tan feroz y tierno que Sullivan tuvo que apartar la mirada. Esa es la última foto de ella. Sonriendo de verdad, dijo Michael en voz baja. 2 semanas después, volamos a casa. 6 semanas después, se fue. Guardó la foto en el bolsillo, cerca del corazón. Pero durante 2 años y 11 meses, pudo vivir. Vivir de verdad. Y yo pude darle eso. Los idiomas fueron mi regalo para ella, mi manera de asegurarme de que pudiera experimentar el mundo plenamente, hablar con la gente, comprender los lugares que visitábamos como algo más que simples turistas de paso. Sullivan se recostó, abrumado física y emocionalmente. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos que nunca antes había visto. Acabo de perder un gran acuerdo con una corporación japonesa esta noche, se oyó confesar. La admisión fue más fácil de lo que esperaba. $12 millones. No pude conectar con ellos. No pude hacerles entender mi visión, ni siquiera con un intérprete profesional. Las palabras eran correctas, pero faltaba algo. Michael asintió lentamente, con comprensión en sus ojos. La traducción te da palabras, pero la conexión requiere comprensión, no solo del idioma, sino del contexto, la cultura, las 1000 pequeñas cosas que hacen que la comunicación sea real en lugar de simplemente técnicamente correcta. Mi intérprete en Japón podía traducir todo lo que dije, pero Jennifer y yo nos habríamos perdido mucho si eso hubiera sido todo lo que hubiéramos tenido. Los idiomas nos permitieron conectar. Entendamos los chistes y la poesía, y cómo la gente ve el mundo de manera diferente según las palabras que usa para describirlo. ¿Cuánto tiempo te llevó aprenderlas todas? 3 años, más o menos. Pero me motivaba a algo que la mayoría de la gente no tiene. La risa de Michael era suave y triste. Saber que alguien a quien amas se está muriendo es una motivación tremenda. Te hace eficiente, concentrado, te despoja de todo lo que no importa. No tenía tiempo para ser perfecto, pero tenía que ser lo suficientemente bueno. Lo suficientemente bueno para ayudar a Jennifer a experimentar estos lugares, para traducir no solo para ella, sino con ella, para compartir el viaje en todos los sentidos. Sullivan sintió que algo se rompía dentro de su pecho, una armadura que había usado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Eso es extraordinario, dijo, y lo decía de una manera que iba más allá de la admiración.
acercándose a algo más cercano al asombro. Eres extraordinario. Michael se encogió de hombros, incómodo con el elogio. Soy viudo y trabajo en 3 empleos para darle una vida digna a mi hijo. Apenas logro sobrevivir la mayoría de los días. Los idiomas son hermosos, pero no me dan de comer. Son recuerdos de los peores y mejores momentos de mi vida. Podrían darme de comer. Las palabras salieron antes de que Sullivan las hubiera meditado completamente. Pero una vez dichas, reconoció su verdad. Lo que tienes no son solo habilidades lingüísticas. Es comprensión cultural, inteligencia emocional, la capacidad de conectar con la gente superando barreras que la mayoría de nosotros ni siquiera vemos hasta que nos topamos de frente con ellas. Eso es exactamente lo que necesito, lo que mi empresa necesita. La expresión de Michael cambió a un escepticismo educado. Señor Sullivan, Robert, por favor. De alguna manera, ese cambio de formal a familiar se sintió importante. Robert, corrigió Michael con cuidado. Aprecio el gesto, pero soy camarero. No tengo experiencia empresarial, ni conocimientos de MBA, ni habilidades corporativas. Sé cómo sobrevivir en el extranjero con un presupuesto mínimo y cómo preguntar dónde está el baño en 9 idiomas. Eso no es precisamente material para una sala de juntas. La maldición me sentó bien. Catártico. Sullivan se inclinó hacia adelante, su mente empresarial concentrada en un problema que realmente importaba por primera vez en horas. Tengo a 100 personas con MBA y habilidades corporativas. Lo que no tengo es alguien que pueda ayudarme a conectar de verdad con los socios internacionales con los que intento trabajar. Alguien que entienda que los negocios no se tratan solo de números y proyecciones, sino de relaciones. Contexto cultural, conexión humana. Pensó en el rostro de Hiroshi Tanaka, en cómo la calidez se había desvanecido de su expresión durante la presentación. Tenía las palabras adecuadas esta noche. Mi intérprete era técnicamente perfecto, pero no pude hacerle ver a Tanaka lo que intentaba mostrarle. No pude salvarla. Brecha entre mi franqueza estadounidense y su sutileza japonesa. Los números eran correctos, pero la relación no. Sullivan sacó su teléfono, abrió la aplicación de notas y empezó a escribir. Hablo en serio. Te pagaré 75.000 para empezar. Eso tiene que ser más de lo que ganas en 3 trabajos. Te pagaré el seguro médico y te daré todos los beneficios. Trabajarás como consultor cultural y enlace. Cuando tenga reuniones internacionales, estarás ahí no solo para traducir, sino para ayudarme a comprender el contexto cultural. Para enseñarme lo que me estoy perdiendo. Robert, no puedo. ¿Por qué no?, preguntó Sullivan. Dame una buena razón que no sea solo miedo al cambio. Michael guardó silencio un largo rato, sus dedos recorriendo el borde de su libreta de pedidos. He construido una vida para Grace en torno a estos 3 trabajos. Tiene estabilidad y rutina. Después de perder a su madre. Eso importa. No puedo arriesgarlo por algo incierto. ¿Qué tiene de seguro trabajar en 3 empleos? ¿Qué pasa si te enfermas? Si uno de esos trabajos desaparece, insistió Sullivan, y luego suavizó su tono. Mira, no digo que esto no conlleve riesgos. Todo los conlleva. Pero esto es lo que puedo ofrecer. Estabilidad, un buen sueldo, la oportunidad de usar las habilidades que desarrollaste por amor a algo más que la simple supervivencia. Jennifer quería que Grace viera que las dificultades pueden conducir a cosas hermosas. ¿No es eso lo que le estarías enseñando? La mención del nombre de Jennifer impactó visiblemente a Michael. Su mano buscó en el bolsillo la fotografía que llevaba siempre consigo. Ella sí quería eso, admitió en voz baja. Me hizo prometer en esas últimas semanas que no solo sobreviviría después de su partida, sino que viviría de verdad. Que usaría todo lo que habíamos vivido juntos para construir algo bueno para Grace. Entonces déjame ayudarte a cumplir esa promesa. Sullivan sintió la certeza de aquello en lo más profundo de su ser,
la sensación de haber dado con algo importante que trascendía los negocios y los márgenes de ganancia. Perdí 12 millones esta noche porque no pude conectar con alguien de otra cultura. Pero encontré algo que potencialmente vale más. Alguien que puede enseñarme a ver a las personas de verdad, a construir puentes en lugar de solo negociar contratos. Michael lo miró fijamente durante un largo rato, y Sullivan vio la guerra que se libraba tras sus ojos. Miedo y esperanza, dolor y posibilidad, el terrible riesgo de volver a desear algo. ¿Y qué hay de Grace?, preguntó finalmente. Mis horarios tendrían que ajustarse a los suyos. Soy todo lo que tiene. Nos las arreglaremos. Si hace falta, tráela a la oficina. Incluso mi hija Katie podría aprovechar una amiga que no esté pegada al móvil todo el día. Sullivan se sorprendió de la facilidad con la que se adaptó. Una semana atrás, la idea de tener niños en la oficina habría sido impensable. Ahora parecía obvio, necesario. No tengo título universitario, dijo Michael. Pero sus objeciones se debilitaban. Sullivan lo notaba. Hablas 9 idiomas y llevas 3 años viviendo en diferentes culturas, lidiando con circunstancias imposibles. Tienes una perspectiva que no se aprende en las aulas. Tienes inteligencia emocional, resiliencia y la capacidad de conectar con la gente porque has vivido, amado, perdido y seguido adelante a pesar de todo. Sullivan hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Tienes exactamente lo que mi empresa necesita para crecer. Corazón. Un corazón auténtico y sincero que puede enseñarnos a los demás a ser mejores. Michael bajó la mirada hacia su anillo de bodas, en silencio. Durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz se quebró por la emoción. A Jennifer le habría gustado esto. Siempre decía que los idiomas debían llevarnos a algún lugar. Que no se trataba solo del viaje que hicimos juntos, sino de a dónde iría después de que ella se fuera. Querría que dijera que sí. Querría que Grace viera que la pérdida no tiene por qué ser el final de la historia. Entonces di que sí, insistió Sullivan con dulzura. Michael respiró hondo, con dificultad, luego levantó la vista y miró directamente a los ojos de Sullivan. Sí, lo haré por Grace, por la memoria de Jennifer y por mí mismo, porque tal vez sea hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir de verdad otra vez. Se dieron la mano al otro lado de la mesa, y Sullivan sintió los callos en la palma de Michael. Sintió la fuerza en el apretón de alguien que había llevado a su esposa moribunda a ver el Taj Mahal al amanecer, que había tenido 3 trabajos para darle oportunidades a su hija, que había transformado el dolor en crecimiento. El apretón de manos se sintió como un pacto, una promesa de que esto era algo más que negocios. Se trataba de convertirse en mejores versiones de sí mismos. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó Sullivan. Necesito avisar con 2 semanas de antelación a mis otros trabajos. Hazlo bien. Déjalos en una buena posición. Incluso ahora, incluso con esta oportunidad que podría cambiar su vida, lo primero que pensó Michael fue en hacer lo correcto por las personas que lo habían contratado. Sullivan se sintió a la vez humilde e inspirado por esa integridad. 2 semanas entonces. Eso me dará tiempo para preparar tu oficina, arreglar los detalles con recursos humanos. Sullivan hizo una pausa y luego añadió. Y Michael, gracias por los idiomas, por la historia, por recordarme que las personas importan más que los márgenes de ganancia. Michael sonrió con sinceridad y calidez a pesar de las lágrimas en sus ojos. Gracias por verme. La mayoría de la gente no lo hace, ¿sabes? Los trabajadores del sector servicios se vuelven invisibles muy rápido. Las palabras resonaron como una suave puñalada en el pecho de Sullivan porque sabía que eran ciertas. Él mismo lo había hecho durante años, mirando a través de la gente en lugar de mirarlos, tratando a los seres humanos como muebles que casualmente servían de comida. Lo siento,
dijo simplemente. Por antes, por la forma despectiva en que te traté. Te merecías algo mejor. Todos nos lo merecemos, dijo Michael. Pero no siempre lo conseguimos. Por eso importa cuando alguien nos ve, cuando alguien intenta mejorar. Se puso de pie y luego dudó. Debería volver al trabajo antes de que alguien se dé cuenta de que llevo aquí sentado 20 minutos. Tómate la noche libre, dijo Sullivan impulsivamente. Ve a casa con Grace. Lo arreglaré con tu jefe. Sacó su cartera y le dio $500 en billetes por el servicio de esta noche y por la educación. Michael empezó a protestar, pero Sullivan le metió el dinero en la mano. Por favor, déjame hacer esto. Me has dado algo más valioso de lo que crees. Después de que Michael se marchara, Sullivan se quedó sentado solo en la mesa, con su whisky intacto aún condensando sobre la mesa de mármol. El restaurante seguía con su suave murmullo a su alrededor, pero se sentía profundamente cambiado de maneras que apenas empezaba a comprender. Había llegado allí enfadado y derrotado, y se marchaba humilde y esperanzado. Pensó en los 9 años de Michael. Idiomas, cada uno. Una carta de amor a una mujer moribunda. Pensó en los 3 años que habían pasado juntos, comprimiendo una vida entera de experiencias en el espacio entre el diagnóstico y la muerte. Pensó en Grace, de 7 años, aprendiendo sobre el mundo a través de las historias de su padre y el legado de su madre. Y pensó en sí mismo, de 42 años, exitoso. Según todos los parámetros convencionales y completamente vacío en lo que realmente importaba. Tenía dinero, pero no contactos. Tenía poder, pero no propósito. Tenía éxito, pero no trascendencia. Eso estaba a punto de cambiar. 3 meses transcurrieron como agua que encuentra nuevos cauces. Sullivan cumplió su promesa. Y Michael comenzó a trabajar como director de Relaciones Culturales, un puesto que habían creado específicamente para él porque su función no encajaba en ninguna categoría corporativa existente. Las primeras semanas fueron incómodas. Michael se presentaba con la misma cautela con la que había abordado todo lo demás en su vida, dispuesto a trabajar duro, inseguro de su lugar, discretamente, competente, pero esperando pasar desapercibido. Los demás empleados no sabían qué pensar de él. Al principio, les sorprendió. Un antiguo camarero sin título universitario, ascendido repentinamente a un puesto directivo. Algunos asumieron nepotismo. Otros sospecharon de escándalo. La mayoría simplemente esperó a ver si fracasaba estrepitosamente. Michael escuchó los rumores, pero no les prestó atención. Simplemente siguió presentándose y haciendo su trabajo. Sullivan lo observó desenvolverse en la cultura corporativa con la misma atención meticulosa que probablemente habría empleado para desenvolverse en países extranjeros. Observando, aprendiendo, adaptándose sin perder su esencia. Michael humanizaba cada interacción de maneras que, inicialmente, resultaban casi chocantes para quienes no estaban acostumbrados a ser tratados como personas en el trabajo. Recordaba nombres, preguntaba por las familias, se daba cuenta cuando alguien tenía un mal día y se interesaba por su bienestar sin resultar incómodo. Trajo las fotos escolares de Grace y las puso en su escritorio, a la vista de todos. Hablaba abiertamente de ser viudo, de aprender idiomas a través del duelo, de haber tenido 3 trabajos antes de este. Hizo que su historia fuera accesible de una manera que invitaba a la conexión en lugar de a la lástima. Y poco a poco, la cultura de la oficina comenzó a Sullivan se volcó en aprender de Michael con la misma intensidad que antes dedicaba al análisis de mercado. Se reunían a diario, a veces durante horas, hablando no solo del idioma, sino también del contexto cultural. Michael le enseñó el concepto de wa en la cultura empresarial japonesa, la importancia del consenso grupal y de salvar las apariencias. Le explicó por qué su estilo de presentación estadounidense y directo probablemente le había parecido agresivo a Tanaka, porque las cifras por sí solas no habían sido suficientes.
En Japón, las relaciones comerciales se basan en la confianza que se desarrolla con el tiempo. Michael le explicó una tarde, sentados en la oficina de Sullivan, que ahora parecía menos una demostración de poder y más un aula. Intentaste convencer a Tanaka con proyecciones y datos, pero primero necesitaba conocerte. Necesitaba sentir que comprendías los valores de su empresa, su contexto cultural, sus preocupaciones más allá del mero beneficio. Sullivan había escuchado, aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo a ver el mundo con una perspectiva menos centrada en Estados Unidos. Fue un trabajo que le hizo reflexionar, este reconocimiento de sus propias limitaciones. Pero Michael hizo que el aprendizaje se sintiera como una posibilidad en lugar de un fracaso. Empezaron a prepararse para una segunda reunión. Enfoque hacia Tanaka Corporation. Esta vez, Sullivan insistió en ir a Tokio en lugar de pedirle a Tanaka que fuera a Nueva York. Esta vez, estudió no solo la propuesta comercial, sino también la cultura corporativa japonesa, aprendiendo sobre los protocolos de obsequios y la etiqueta del intercambio de tarjetas de visita, así como el sutil arte de leer lo que no se decía. Michael lo guió en todo momento con paciencia y precisión. No se trata de ser falso ni manipulador, le dijo a Sullivan cuando se trataba de autenticidad. Se trataba de mostrar respeto por su forma de hacer las cosas. Estás entrando en su espacio cultural. Lo mínimo que puedes hacer es intentar hablar su idioma, literal y figurativamente. El viaje a Tokio fue la lección de humildad de Sullivan. Con Michael a su lado, se desenvolvió en reuniones que habría arruinado. Por su cuenta, Michael no solo traducía, proporcionaba contexto, explicaba sutilezas, ayudaba a Sullivan a comprender la comunicación tácita que se producía junto a las presentaciones formales. Cuando el equipo de Tanaka respondía a algo con un silencio cortés, Michael se inclinaba y le susurraba: «Eso es duda. Les preocupa el cronograma de implementación, pero no quieren decirlo directamente. Haz preguntas abiertas sobre sus preocupaciones con respecto al cronograma». Sullivan lo hizo, y la conversación cambió. De repente, eran socios, resolviendo un problema juntos en lugar de adversarios negociando un acuerdo. La diferencia fue sutil pero transformadora. El acuerdo se cerró 2 semanas después, no por 12 millones, sino por 18. Tanaka había quedado tan impresionado por la disposición de Sullivan para adaptarse, aprender y comprender su cultura, que ampliaron el alcance de la colaboración. «Mostraste respeto», le dijo Tanaka a Sullivan a través de la traducción de Michael durante la cena de la firma. Muchos empresarios estadounidenses llegan con confianza, pero sin humildad. Tú llegaste con ambas. Eso importa más que las cifras. De vuelta en Nueva York, Sullivan se puso frente a su equipo e hizo algo que nunca antes había hecho. Le dio el mérito de su éxito a otra persona. Este acuerdo se logró porque Michael me enseñó a escuchar de verdad. A ver a las personas en lugar de solo los márgenes de ganancia. A valorar las relaciones por encima de las transacciones. Me demostró que mi mayor debilidad no era la falta de información, sino la falta de perspectiva. La cultura de la oficina siguió evolucionando. Michael comenzó a impartir clases voluntarias a la hora del almuerzo, no solo de idiomas, aunque también las ofrecía, sino también sesiones sobre competencia cultural, inteligencia emocional y el arte de la conexión genuina. Sullivan esperaba, quizás 5 o 10 personas. En cambio, la sala de conferencias se llenó con 40 empleados ávidos de algo que no sabían que les faltaba. Michael les habló del concepto de Ubuntu, proveniente de la filosofía sudafricana, soy porque somos, la comprensión de que el éxito individual carece de sentido sin la comunidad. Les enseñó sobre Iga, de la cultura danesa, el arte de crear intimidad y satisfacción en los momentos cotidianos. Les enseñó que los negocios no tenían por qué sentirse como una guerra,
que el éxito podía medirse en las relaciones construidas en lugar de en la destrucción de la competencia. Y poco a poco, de forma admirable, la empresa se transformó. Los márgenes de beneficio mejoraron a medida que aumentaba la retención de empleados y florecía la creatividad en un entorno donde las personas se sentían valoradas. Se desarrollaron nuevas alianzas en Brasil, Alemania y España. Cada una se abordó con sensibilidad cultural y una genuina construcción de relaciones, en lugar de una simple negociación transaccional. Sullivan observó lo sucedido con asombro y una considerable vergüenza por los años que había desperdiciado siendo el tipo de líder que valoraba el dominio por encima de la conexión. Intentó emular el enfoque de Michael en su propio estilo de gestión, con resultados desiguales al principio. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar, y Sullivan a veces se sorprendía recayendo en patrones autocráticos. Pero Michael fue paciente con él, guiándolo con delicadeza cuando recaía en viejos patrones, celebrando las pequeñas victorias cuando lograba liderar con humildad en lugar de con autoridad. «Estás aprendiendo», le dijo Michael después de que Sullivan lograra gestionar con éxito una conversación difícil con un empleado con problemas. Jennifer solía decirme que el crecimiento se produce poco a poco, no a lo largo de grandes distancias. Cada pequeño paso cuenta. La transformación personal se extendió más allá del trabajo. Sullivan se había reconectado con su hija Katie, inspirado por la devoción de Michael a Grace. Se había dado cuenta con vergüenza de que había estado prácticamente ausente de su vida a pesar de vivir en la misma casa. Presente físicamente pero ausente emocionalmente, siempre pensando en el trabajo. Siempre priorizando el próximo trato sobre la persona que tenía delante. Empezó a comportarse de forma diferente. Asistió a la exposición de arte de Katie en la escuela y observó detenidamente su obra, una escultura de alambre titulada Cassie, que representaba a dos figuras extendiendo la mano para alcanzarse, pero sin llegar a tocarse. El espacio entre ellas estaba cargado de anhelo y pérdida. Se quedó allí parado y lloró, viendo en esa escultura toda su relación con su hija, todas las veces que había estado a punto de estar ahí, pero sin lograr conectar del todo. «Lo siento», le dijo a Katie más tarde, las palabras insuficientes, pero necesarias. «He sido casi tu padre durante 15 años. Quiero ser tu padre de verdad ahora, si me lo permites». Katie lo miró con los ojos de su madre. La exesposa de Sullivan, Sarah, lo había dejado años atrás, cansada de estar casada con un hombre que amaba su trabajo más que a su familia, y dijo, «Está bien. Pero tienes que decirlo en serio. Ya no aguanto más los casi». «Lo digo en serio», prometió Sullivan. «Y para ti. Por primera vez en años, lo hizo de verdad. Ahora, un año después de aquella primera noche en el Riverside Grill. Sullivan estaba de pie en un podio en el espacio para eventos recién renovado de su empresa, observando a la multitud reunida. Socios habían volado desde Tokio, Sao Paulo y Berlín. Cada expansión se abordaba con la guía de Michael. Cada mercado se trataba como una cultura que comprender en lugar de un territorio que conquistar. Michael estaba sentado en la primera fila, Grace a su lado con un vestido nuevo que había elegido especialmente para esa noche. A sus 7 años, era pequeña para su edad, pero feroz de una manera que le recordaba a Sullivan la fuerza silenciosa de su padre. Katie estaba sentada junto a ellos, y Sullivan sintió que se le llenaba el corazón de emoción al ver a su hija inclinarse para susurrarle algo, que hizo reír a Grace. «Hace un año», comenzó Sullivan, su voz resonando. En la sala con la autoridad de alguien que había aprendido a ejercer el poder con propósito. Le ofrecí a un camarero $100,000 para que me atendiera en japonés. Era una broma amarga, una forma de desahogarme. Contra mi propia ineptitud tras perder un gran negocio. Hizo una pausa, mirando a Michael a los ojos. Ese camarero hablaba japonés, italiano, francés, portugués, alemán, español, mandarín, árabe e hindi a la perfección.
9 idiomas aprendidos mientras viajaba por el mundo con su esposa moribunda, cumpliendo la promesa de mostrarle todo lo que había soñado ver. La voz de Sullivan se quebró por la emoción, pero continuó. Michael Carter me enseñó que el éxito no se trata de ser la persona más inteligente, ni la más rica de la sala. Se trata de construir puentes, crear conexiones, presentarse con humildad y un deseo genuino de comprender. Me enseñó que las personas no son medios para un fin, sino fines en sí mismas. Que las relaciones importan más que las transacciones. Que el amor verdadero, desinteresado y transformador, es lo único que realmente perdura. Alzó su copa y la sala hizo lo mismo. A Michael, quien habla 9 idiomas pero me enseñó el más importante, el de la verdadera conexión humana. Gracias por ver más allá de mi arrogancia y reconocer el potencial que valía la pena desarrollar. Gracias por mostrarme lo que significa liderar. Con el corazón. Los aplausos fueron sinceros y profundos. Michael se puso de pie brevemente para agradecerlos, con el rostro enrojecido por la emoción y la vergüenza de ser el centro de atención. Grace aplaudió, con fuerza, irradiando orgullo de su pequeña figura, y Katie se unió con igual entusiasmo. Tras los discursos formales, después de las reuniones de networking, las felicitaciones y el intercambio de tarjetas de visita, Sullivan se encontró en la azotea del edificio con Michael. Se había convertido en su costumbre procesar los grandes momentos allí arriba, lejos del ruido y las expectativas de la ciudad. Solo 2 hombres intentando descubrir cómo ser mejores que ayer. A Jennifer le habría encantado esto, dijo Michael en voz baja, con la mirada fija en las luces de la ciudad que se extendían bajo ellos como estrellas terrenales. No solo el éxito, sino lo que representa. Construir puentes, conectar a las personas. Siempre decía que cada persona que conocíamos nos enseñaba algo si éramos lo suficientemente humildes para aprender. Era sabia. La voz de Sullivan era suave, con respeto hacia una mujer a la que nunca había conocido, pero que sentía conocer a través de las historias de su marido y el legado que había dejado en su hija. Creo que me habría caído bien. Tú también le habrías caído bien, con el tiempo. La sonrisa de Michael era pícara después de haberte regañado por tu actitud. No toleraba bien la arrogancia, pero le encantaban las personas dispuestas a crecer. Diría que eras fácil de enseñar, lo cual era su mayor elogio. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, ese tipo de silencio que solo se desarrolla entre personas que han vivido algo transformador juntas. Sullivan pensó en el viaje del último año, en el aprendizaje y desaprender, las pequeñas victorias y los fracasos que nos hacen reflexionar. El lento proceso de convertirnos en alguien diferente. Tengo algo que mostrarte, dijo Michael de repente. Sacó su teléfono, tocó la pantalla un par de veces y se lo entregó a Sullivan. Encontré esto la semana pasada. Es una carta que Jennifer le escribió a Grace antes de morir, pero también me escribió una a mí. La había olvidado, sinceramente. La tenía guardada con sus otras cosas. Pero Grace la encontró mientras buscaba otra cosa, y sentí que era el momento adecuado para leerla. Sullivan miró. La pantalla. Mostraba una fotografía de páginas manuscritas, la letra ligeramente temblorosa, pero aún así claramente legible. La carta comenzaba: Mi querido Michael, si estás leyendo esto, me he ido. He estado tratando de encontrar las palabras adecuadas para decirte. Cómo despedirme de alguien que hizo que cada día de los últimos 16 años se sintiera como un regalo. Pero tal vez adiós no sea la palabra adecuada. Tal vez solo estoy diciendo gracias. Gracias por amarme. Me acompañaste en los malos momentos, en los buenos y en todos los demás. Gracias por aprender japonés porque quería ver los cerezos en flor. Gracias por Italia y Francia. Y Brasil y todos los demás lugares a los que me llevaste cuando ya no podía caminar sola. Pero sobre todo, gracias por entender lo que necesitaba. No más tiempo,
aunque Dios sabe que lo deseaba, sino un tiempo mejor. Me lo diste. Me diste 3 años de vivir de verdad, en lugar de solo sobrevivir. Hiciste que cada día contara, incluso aquellos en los que no podía salir de nuestra habitación, incluso aquellos en los que estaba demasiado enferma para hacer más que tomarte de la mano. Necesito que me prometas algo, Michael. Prométeme que no te detendrás. Aquí. Prométeme que no dejarás que el dolor te empequeñezca. Ahora tienes 9 idiomas, 9 maneras de ver el mundo, 9 puentes hacia lugares, personas y posibilidades. Úsalos no solo para traducir o para llegar a fin de mes, sino para algo grande, algo que importe. Esos idiomas no son solo habilidades que aprendiste. Son la prueba de lo que es posible. Cuando el amor nos pide que crezcamos, cuando el compromiso nos impulsa más allá de lo que creemos que podemos hacer. Los aprendiste para mí, pero ahora te pertenecen. Pertenecen a tu futuro, sea cual sea. Y Grace, oh, Michael, nuestra hermosa Grace, asegúrate de que sepa que el amor no se trata de cuánto tiempo tienes a alguien, sino de cómo aprovechas al máximo el tiempo que tienes. Tuvimos 16 años juntos, y me hubiera encantado que fueran 60, pero no cambiaría nuestros 3 años de viajes por 30 años de ir a lo seguro. Enséñale a ser valiente. Enséñale que vale la pena hacer las cosas difíciles. Enséñale que el mundo es grande, hermoso, aterrador y vale la pena verlo. Enséñale los idiomas si quiere aprenderlos. Pero, más importante aún, enséñale la curiosidad y la valentía que te impulsaron a aprenderlos en primer lugar. Y Michael, permítete ser feliz de nuevo. Lo digo en serio. Sé que vas a llanto. Llora todo lo que necesites, pero no dejes que el dolor se convierta en toda tu vida. No dejes que extrañarme te haga olvidar cómo vivir. Cuando se presenten las oportunidades adecuadas, aprovéchalas. Cuando aparezcan las personas adecuadas, déjalas entrar. Cuando Grace necesite que le demuestres resiliencia en lugar de solo supervivencia, necesito que seas lo suficientemente fuerte para hacerlo. Ella necesita ver que la pérdida no significa el fin de todo lo bueno. Te he amado desde que tenía 22 años. Te amaré cuando me vaya. Eso no cambia. Pero tú tienes que seguir cambiando, seguir creciendo, seguir convirtiéndote en quien estás destinado a ser. El Michael que aprendió 9 idiomas por mí necesita convertirse en el Michael que usa esos idiomas para algo más grande que el dolor. Hazme sentir orgulloso. Haz que Grace se sienta orgullosa. Siéntete orgulloso de ti mismo. Y recuerda siempre que lo mejor que hicimos juntos no fueron los viajes, ni los idiomas, ni los lugares hermosos. Lo mejor fue elegirnos mutuamente cada día, incluso cuando era difícil. Especialmente cuando era difícil. Te amo. Te he amado. Siempre te amaré. Gracias por darme una vida que valió la pena vivir hasta el final. Siempre tuyo. Jennifer P.S. Los idiomas te llevarán a algún lugar. No sé a dónde, pero a un buen lugar. Confía en eso. Confía en ti misma. Y cuando llegues, que sepas que te estoy apoyando. Sullivan leyó la carta 2 veces, con lágrimas que le corrían por las mejillas. Le devolvió el teléfono a Michael con manos temblorosas. Es Michael. Es precioso. Es lo más bonito que he leído en mi vida. Ella lo sabía, dijo Michael con la voz quebrada por la emoción. De alguna manera, sabía que necesitaría permiso para seguir viviendo, para arriesgarme, para dejar que el dolor se transformara en algo más. Sabía que intentaría empequeñecerme por una lealtad mal entendida a su memoria. Miró a Sullivan. Este trabajo, esta oportunidad que me diste, Jennifer lo predijo. No, específicamente, pero sabía que los idiomas llevarían a alguna parte. Quería que lo hicieran. Quería que su muerte fuera el comienzo de algo, no solo un final. Su deseo se cumplió. Sullivan dijo:
Has transformado no solo mi empresa, sino también a mí como persona. Me has enseñado a conectar con la gente, a valorar las relaciones por encima de los márgenes de beneficio, a entregarme por completo en lugar de simplemente cumplir con lo mínimo. Ese es también el legado de Jennifer. Ella te hizo capaz de enseñarme esas cosas. Michael asintió lentamente. Creo que tienes razón. Creo que todo lo que vivimos, los viajes, los idiomas, aprender a vivir con la muerte, todo me permitió ver lo que importa y me permitió ayudar a otros a verlo también. Sonrió, y Sullivan vio tristeza y alegría en su expresión. A Jennifer le habrías caído bien, Robert. Te habría regañado por tu arrogancia, pero también habría visto tu potencial. Ella siempre supo ver las posibilidades de las personas en lugar de solo sus circunstancias actuales. Al igual que su esposo, señaló Sullivan, lo aprendí de ella. Michael admitió que ella veía lo mejor en todos. Logró que la gente quisiera estar a la altura de su visión de ellos. Ahora intento hacer lo mismo. No porque sea generoso por naturaleza, sino porque ella me enseñó cómo. Permanecieron juntos en un cómodo silencio mientras las luces de la ciudad parpadeaban debajo de ellos. Dos hombres que habían sido desconocidos hacía un año. Unidos por la arrogancia y la gracia, por la pérdida y el aprendizaje, por lo inesperado. El lenguaje universal de la conexión humana. Sullivan pensó en la escultura de alambre de Katie, esas dos figuras extendiéndose la mano la una hacia la otra, el espacio entre ellas cargado de anhelo. Pensó en cómo finalmente había acortado la distancia con su hija, cómo se había presentado ahora en lugar de solo prometer que lo haría después. Michael le había enseñado que el después no estaba garantizado, que el único momento que realmente tenía era el presente. Pensó en los 9 idiomas de Michael, cada uno aprendido como cartas de amor a una mujer moribunda, cada uno usado ahora para construir puentes entre culturas, personas y posibilidades. Pensó en la carta de Jennifer, su sabiduría y generosidad incluso ante la muerte, su insistencia en que su esposo siguiera viviendo plenamente en lugar de solo sobrevivir. Y pensó en sí mismo, el hombre que había sido un año atrás, amargado y aislado, midiendo el éxito en dólares en lugar de en relaciones. Ese hombre se sentía como un extraño ahora, aún imperfecto, aún aprendiendo, aún tropezando a veces, pero fundamentalmente diferente en aspectos importantes. El teléfono de Michael vibró. Lo miró y rió suavemente. Grace quiere saber si puede comer 2 rebanadas de pastel, ya que es una ocasión especial. Dile que sí, dijo Sullivan de inmediato. Y dile a Katie que se asegure de que cojan lo mejor de la mesa de postres. Van a estar hiperactivos por el azúcar, advirtió Michael. Bien. Déjalos ser niños. Sullivan sonrió. Tráelos a los 2 mañana si quieres. Katie ha estado preguntando cuándo puede venir Grace a nuestra casa. Podríamos pedir pizza, ver películas, dejar que construyan fuertes de mantas en la sala. ¿Te parecería bien? Michael pareció sorprendido. Tu apartamento es caro y aséptico, y no ha escuchado la risa de un niño en años, terminó Sullivan. Grace y Katie lo dejarán impecable. Lo convertirán en un hogar. En lugar de un simple escaparate. La sonrisa de Michael era cálida. Jennifer solía decir que los hogares los crean las personas que los habitan, no los muebles, que las mejores casas son las que muestran signos de haber sido habitadas, con sus desordenes y juguetes, y la prueba de que dentro se vivía una vida real. Tenía razón en eso también. Sullivan hizo una pausa y luego añadió en voz baja, estoy agradecido de haberte conocido, Michael. Estoy agradecido por todo lo que me has enseñado. Estoy agradecido de haber sido lo suficientemente arrogante como para aceptar ese estúpido reto. Porque me trajo hasta aquí. Yo también, dijo Michael simplemente. Y Jennifer también estaría agradecida. Esto es exactamente lo que ella quería. Que las dificultades condujeran a la belleza,
que la pérdida se transformara en algo que ayudara a la gente. Regresaron juntos al interior. De vuelta a la fiesta, a la gente y al hermoso, complejo caos de construir algo que importara. Sullivan se reincorporó a la celebración, sintiéndose pleno de maneras que nada que ver con la comida o el éxito, lleno de conexión, de propósito, de convertirse en alguien de quien su hija pudiera estar orgullosa. Observó a Katie y Grace juntas, de 7 y 15 años, encontrando un terreno común en risitas y secretos susurrados. Observó a Michael hablar con socios de Tokio con una fluidez natural, construyendo relaciones en lugar de solo negociar acuerdos. Observó a sus empleados, a su gente, interactuar con una calidez genuina en lugar de una cortesía forzada. Esto era lo que había estado echando de menos. Esto era lo que todo su dinero, poder y éxito no habían logrado comprar. Esa sensación de ser parte de algo más grande que él mismo, de contribuir a algo que importaba más allá de los márgenes de beneficio y los informes trimestrales. Más tarde esa noche, después de que la fiesta terminara, los invitados se dispersaran y los equipos de limpieza dejaran el espacio como de costumbre, Sullivan se sentó solo en su oficina. La ciudad a sus pies se extendían millones de vidas entrelazándose de maneras visibles e invisibles, cada uno con sus propias historias de pérdida, amor y supervivencia. Sacó su teléfono e hizo algo que no hacía desde hacía años. Le envió un mensaje de texto a su exesposa, Sara. Solo 3 palabras: tenías razón. Ella respondió casi de inmediato. ¿Sobre qué? Sobre todo, escribió. Siento haber tardado tanto en darme cuenta. Hubo una larga pausa. Entonces Katie dijo, has cambiado. Que ahora sí estás presente. Me alegro. A mí también. Sullivan escribió, conocí a alguien que me enseñó lo que de verdad importa. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca, asintió Sara. Estoy orgullosa de ti, Robert. De verdad. Sullivan sintió que se le humedecían los ojos por lo que parecía la 100ª vez ese día. Gracias. Significa mucho más de lo que te imaginas. Dejó el teléfono y sacó una libreta, y empezó a escribir. No un plan de negocios ni una proyección estratégica, sino una carta para Katie, para su yo del futuro, para cualquiera que necesitara leerla. El éxito no es lo que yo creía. No son oficinas de lujo ni coches espectaculares ni informes trimestrales que superen las previsiones. El éxito es estar presente para los demás. Es construir relaciones que importan. Es tener la humildad de aprender de un camarero que habla 9 idiomas porque el amor lo exigió. El éxito es que mi hija me sonría como si creyera que esta vez sí estaré ahí. Es ver reír a una niña de 7 años sin saber que su madre murió creyendo que su padre construiría algo hermoso a partir del dolor. Es aprender a ver a las personas como seres humanos completos en lugar de como medios para un fin. He estado persiguiendo las cosas equivocadas durante 20 años. He estado midiendo el éxito con métricas que en realidad no miden nada que importe. He estado construyendo un imperio mientras mis relaciones se desmoronaban. Eso se acaba ahora. De ahora en adelante, mediré el éxito por las conexiones hechas, las relaciones cultivadas, las personas ayudadas. El crecimiento alcanzado, la humildad practicada, la vulnerabilidad honrada, el amor expresado. Michael Carter me enseñó eso. Jennifer Carter, a quien nunca conocí, pero a quien honro, se lo enseñó a él. Y ahora ambos me han enseñado que el único lenguaje que realmente importa es el de la conexión humana genuina. Todo lo demás es solo ruido. Sullivan cerró el cuaderno y miró la ciudad, los millones de luces que representaban. Millones de vidas. En algún lugar, Michael arropaba a Grace en la cama, probablemente contándole historias sobre su madre y los lugares que habían visitado. En algún lugar,
Katie probablemente enviaba mensajes a sus amigas sobre el aburrido evento corporativo al que había asistido, pero en secreto se sentía orgullosa de que su padre lo intentara. Y aquí, en esta oficina que alguna vez se sintió como un salón del trono, pero que ahora parecía solo una habitación, Robert Sullivan estaba sentado con una gratitud tan profunda que dolía. Gratitud por la arrogancia que lo había llevado a la humildad, por un negocio perdido que lo había llevado a encontrar lo que importaba, por un amargo desafío que había revelado a un hombre que valía la pena conocer, del que valía la pena aprender, con el que valía la pena entablar amistad. Pensó en los 9 idiomas de Michael: japonés, italiano, francés y todos los demás. Cada uno un puente hacia la comprensión, cada uno una prueba de que el amor podía exigir crecimiento, y el crecimiento podía crear belleza, incluso en el dolor. Esos 9 idiomas habían sido cartas de amor a una mujer moribunda. Pero también se habían convertido en puentes hacia un futuro mejor, no solo para Michael, sino para todos aquellos a quienes había tocado. Para Sullivan, que había aprendido a valorar la conexión por encima del dominio. Para Grace, que había aprendido que la pérdida no significa el fin de las cosas buenas. Para todos los empleados que habían descubierto que el trabajo podía sentirse como una comunidad en lugar de una competencia. Jennifer tenía razón en su carta. Los idiomas habían llevado a Michael a algún lugar. Y a través de Michael, también habían llevado a Sullivan a algún lugar, a un lugar donde el éxito significaba algo real, donde las relaciones importaban más que las transacciones, donde la vulnerabilidad era fortaleza y la humildad era valentía. Sullivan se levantó y recogió sus cosas. Listo para irse a casa. Mañana, reuniría a Katie y Grace para comer pizza y ver películas. La semana siguiente, tenía reuniones en Sao Paulo que Michael le ayudaría a gestionar. El mes siguiente, lanzarían una nueva iniciativa sobre cultura corporativa y conexión humana. Pero esta noche era solo un hombre que había aprendido una lección importante: que la mayor riqueza no se mide en dólares, sino en relaciones, no en poder, sino en propósito, no en lo que acumulas, sino en quién te conviertes en el camino. Apagó las luces de su oficina y se dirigió al ascensor. Pensaba en los 9 idiomas que había aprendido en el duelo, en un camarero que había visto más mundo que la mayoría de los millonarios, en una mujer que había vivido más en 3 años que la mayoría de la gente en 80. Y pensó en sí mismo, por fin, convirtiéndose en alguien que valía la pena ser. No porque fuera rico, poderoso o exitoso según los estándares convencionales, sino porque había sido lo suficientemente humilde como para aprender de alguien a quien su antiguo yo habría descartado sin siquiera mirarlo. Ese era el verdadero éxito. Eso era lo que importaba. Las puertas del ascensor se cerraron y Sullivan descendió de su torre a la ciudad, al mundo de seres humanos reales, que viven vidas humanas reales. Estaba listo para encontrarse con ellos allí, para construir puentes en lugar de muros, para conectar en lugar de dominar. Michael le había enseñado eso. Jennifer se lo había enseñado a Michael. Y ahora Sullivan dedicaría el resto de su vida a enseñárselo a cualquiera lo suficientemente humilde como para escuchar, porque ese era el lenguaje que importaba, la gramática universal de los corazones. Elegir, conectar, comprender, construir algo hermoso juntos a partir de la materia prima de la humanidad compartida.